En clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y el mundo, un análisis de la realidad reflejada en los diarios, portales, redes sociales y en los diversos canales de comunicación. Y vamos a empezar con las portadas del diario Granma de Cuba con un titular que dice así: una cumbre verdaderamente democrática por los pueblos. Me parece que está de más el verdaderamente democrática y el titular debería ser un poquito más informativo, pero bueno, respetamos el enfoque editorial porque ¿a qué se refiere este titular? Pues a la Cumbre del ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos que empieza el día de hoy en La Habana, y han llegado algunos mandatarios, entre ellos el presidente venezolano Nicolás Maduro, y se encuentra ya precisamente en La Habana para este gran encuentro presidencial, cumbre de mandatarios, que apunta, como dice Granma aquí, es inclusiva y tiene en el centro de sus deliberaciones la búsqueda de acciones solidarias como la de enfrentar de conjunto la pandemia de la COVID-19 o contribuir con las naciones más desfavorecidas en el enfrentamiento a la pobreza y a la desigualdad, que es lo que deben hacer los países, los gobiernos, las naciones latinoamericanas, unirse, trabajar conjuntamente más allá de sus diferencias, porque lo fundamental, incluso en estos momentos, es levantar la economía, levantar además, por supuesto, la solidaridad entre aquellos que más tienen y los que menos tienen, porque ya sabemos cuál es el que más tiene en el continente, cuál es la potencia que de sobra tiene las mejores condiciones para favorecer una relación, pero lo que implica para ellos es la solidaridad, quiero decir, implica sometimiento e igualdad, y eso no lo quieren. Pero bueno, ahí tenemos el título de Granma. En la parte inferior puede llamar la atención, pero es interesante tenerla en cuenta: 7 millones de líneas móviles más cubanos conectados, dice la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, destacó este lunes la existencia en el país de 7 millones de líneas móviles activas, y según declaró en Twitter la ministra del sector, Mayra Anevich, tiene el reto de seguir incrementando el porciento de la población cubana con al menos una línea móvil y conectada a Internet. Importante esta información. Pasamos ahora al Mercurio, porque la atención se centró la tarde-noche de ayer en el debate entre los dos finalistas, que lucieron prácticamente los mismos colores. La diferencia del uno es que usaba corbata, el otro no, pero lo de fondo no se destaca en el titular del Mercurio de Chile. ¿Qué dice este diario? Candidatos moderan el tono, reconocen errores y defienden cambios de programas en el último debate presidencial. A mi modo de ver, de lo que aprecié, de lo que pude evaluar de este debate, no hubo moderación. Al contrario, por ejemplo, Boris destacó claramente el modo en que trabaja la candidatura del señor Kast, con lo que ya se conoce como fake news, una impresionante campaña de bots, desinformación, campaña sucia, como se conoce normalmente a este trabajo de un candidato que en las encuestas hasta ahora lleva las de perder. Lo de fondo que decía al principio, evidentemente el enfoque que tiene cada uno sobre lo que considera debe ser un gobierno. Kast no ha cambiado el tono, no ha cambiado el enfoque, sigue considerándose un derechista, un conservador que no va a modificar sus posturas con respecto a los avances y la progresión de derechos humanos que deben existir en Chile, mientras que Boris ha sido en ese sentido, digamos, más cauto a la hora de plantearse medidas extraordinarias que modifiquen la estructura. Nadie dice que él sea un extremista de izquierda, pero sus postulados prácticamente son una continuidad de lo que fue la concertación en cierto momento. ¿Qué dice además el Mercurio? La expresidenta Bachelet, Michelle Bachelet, aparece como factor de la campaña, y su cita con Boric, Gabriel Boric, desata molestia de Kast. No sé por qué les desata la molestia si tiene alrededor suyo a todos esos expresidentes de la democracia cristiana chilena, entonces no tendría por qué hacerse tanto problema. Temas más importantes en la parte inferior: clases presenciales, aquí se puede observar. Clases presenciales, retomar el CIMSE y jornada completa entre las propuestas claves para enfrentar el año escolar. Es lo que plantea el Ministerio de Educación para mitigar los efectos de la pandemia. Esto es lo que se plantea en Chile este momento. Pasamos a la portada de Página 12 con algo que es muy importante tenerlo presente. Dice Página 12 que tras 20 años de reclamos de las víctimas, la Cámara de Casación confirmó
las condenas por los asesinatos y heridos producidos por la represión del estallido social del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Tanto el secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa como el jefe de la Policía Federal de ese momento tienen penas de cumplimiento efectivo, por lo que podrán quedar detenidos. Todo esto ocurre 20 años después. Esperaron 20 años, no se olviden, ocurrió el 19 y 20 de diciembre, esa enorme represión contra la política que implementaba en ese momento Fernando de la Rúa, que después dimitió del cargo, salió, se fugó en helicóptero, todos recordarán aquellas imágenes, y efectivamente 20 años después la Cámara de Casación confirma las condenas por asesinatos y heridos producidos en la represión del estallido social del diciembre del 2001. Y esa imagen, por supuesto, recuerda aquel momento fatal, triste, dramático que vivió el pueblo argentino a propósito del gobierno del señor Fernando de la Rúa. Ahí tienen ustedes. Vamos al diario La Hora del Ecuador, que destaca en su titular lo que parecería sintetiza la situación actual de este país. Aumenta el salario y baja el empleo. La decisión, aquí dice exactamente, la decisión de Guillermo Lasso de incrementar a $25 de salario básico puede resultar en más desempleo e inflación, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. No sé si precisamente podemos hablar de desempleo a propósito del incremento salarial, por lo que pasa es que no hay empleo en este país. Se incrementa el salario básico en $25, es decir que en adelante, desde enero, será de $425, pero la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y los que no tienen trabajo? El 70% de la población económicamente activa no tiene un empleo fijo. A ellos quienes incrementan el salario, si no están trabajando, si no tienen empleo. Esa es la realidad y por supuesto ayer se hizo un impresionante show mediático de parte de la presidencia para este anuncio. Lo raro, lo extraordinariamente extraño también es que el representante de los empresarios ha quedado callado y el representante del gobierno que negociaba con las centrales sindicales el incremento del salario en su momento habló de $2.50 hasta $3. Claro, hubo una presión enorme también para que se cumpliera la oferta de campaña. El señor Lasso dijo en campaña que subiría a $500 de salario básico. Luego se corrigió y dijo $500 en 4 años, es decir, un incremento de $25 cada año. Ahora ha incrementado en 25, pero quién sabe que pueda cumplir en los 3 años restantes el incremento a 500. ¿Por qué? Porque este es un modo de comprar tiempo, lo digo yo particularmente, de modo que pueda tranquilizar a la insatisfacción, al descontento y a la decepción que tienen sus electores por las promesas incumplidas. ¿Dice que cumplió con esta oferta? Sí. ¿Y las otras? ¿Y las otras dónde quedan? Bueno, pasamos a los portales informativos. La agencia española AF da cuenta de lo ocurrido en este tornado impresionante en Kentucky. Las autoridades confirman 88 muertos por los tornados en Estados Unidos y temen más víctimas. Los más de 30 tornados que el viernes devastaron estados del sur y del medio oeste de Estados Unidos dejan por ahora un saldo parcial de 88 muertos y decenas de desaparecidos, aunque las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos sea superior. Incluso en una de las cadenas estadounidenses de televisión, no precisamente en las más conocidas acá en América Latina, se destacaba que la cifra es mínima frente a la magnitud de este violento acontecimiento natural. Podrían hablar incluso de 150, de 120 los fallecidos, porque los desaparecidos evidentemente no se contemplan hasta el momento, porque encontrar dentro del desastre que hay ahí un cadáver, un cuerpo, es muy difícil, decían los comentaristas. Pero bueno, ahora a propósito de esto, el presidente Biden, como se destaca en la parte de derecha, viajará a Kentucky recién el día de hoy, martes, para inspeccionar los daños tras los mortales tornados. Inspeccionar los daños sería un acto feo. Debería acompañar a las víctimas, atender a las víctimas, porque además los heridos son muchos y los desastres ya sabemos en qué termina. Pero lo que sí se debería destacar en los titulares de varios países es esto que destaca o coloca en la parte inferior la agencia EFE. La policía colombiana es responsable de 11 asesinatos en las protestas del 2020, dice un informe. No se olviden que, si no me equivoco, septiembre del 2020 las protestas fueron impresionantes, la reacción policial fue muy violenta
incluso con el aval de las autoridades de aquel momento, ministro de Defensa, ministro del Interior, y por supuesto el discurso legitimador de la violencia y de la represión del nefasto señor Iván Duque. Ahora, la justicia ha declarado como responsables a los policías y a la policía en general, pero ¿quién dirige la policía? Quien ordena a la policía, quien controla a la policía son las autoridades del gobierno del señor Iván Duque. Esto es precisamente lo que hay que tener presente. Pasamos al diario La Jornada. Aquí se alteró un poco el orden de las portadas con los portales y esta foto es muy llamativa, impresionante además, porque la caravana migrante retoma fuerza en la Ciudad de México. Esta imagen da cuenta de la situación. Fíjense ustedes en quiénes están ahí, dónde están y lo que dice: de acuerdo a las organizaciones, los integrantes de la caravana permanecerán varios días en la capital del país para definir los siguientes pasos luego del extenuante recorrido desde Tapachula, Chiapas. En la Casa del Peregrino, en la alcaldía Gustavo A. Madero, recibieron atención médica, resguardo y alimentos. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se respetan sus derechos. Sobre la confrontación que sostuvieron con policías la noche del domingo, ella aseguró que en ningún momento se pretendió impedirles el paso, sino ordenar su entrada a la ciudad, que es la explicación oficial que tuvo incluso el presidente Manuel López Obrador en su tradicional rueda de prensa matinal, las matutinas, en México. Y la parte inferior da cuenta de un titular que también alerta sobre este enorme problema que vive tanto Estados Unidos como México. Regularizada la situación de 688,000 migrantes, dice la Secretaría de México. México apostó por una salida humanitaria al fenómeno. Se han otorgado visas especiales y permisos laborales, entre otras acciones. El acumulado de solicitudes de refugio rebasa 234,000 en este periodo y duelo nacional en Guatemala por el percance del tráiler en Chiapas. Esta situación de la migración evidentemente tiene como prioridad no solamente informativa, sino de la política pública de varios gobiernos, en particular el de México. Y La Jornada lo ha destacado muy bien este día. Vamos a los portales informativos. Ya pasamos uno con el de la agencia EFE, ahora vamos con el de Telesur. Denuncian que solo el 44% de indígenas brasileños tiene esquema completo de anti-COVID. Solo el 44%, eso quiere decir que el 66% ni siquiera ha terminado de vacunarse. Aquí la información destaca: al 13 de diciembre Brasil acumula 22 millones de casos positivos de la COVID-19 con 616,000 fallecimientos. Esto es lo que se cuenta oficialmente, porque las cifras hablan de mucho más. 616,000 fallecimientos sería en este momento, si es así, el segundo país con más fallecimientos, como se destaca en la parte superior de este portal, porque ahí se pone a la India con 475,000, aunque los contagios de la India son 34 millones. Pero en cambio, Brasil tiene 22 millones de casos positivos en estos momentos, y de esos solamente el 44%, digamos, de la población en general, solamente el 44% de los indígenas brasileños tienen un esquema completo anti-COVID, es decir, que no han tenido una segunda vacuna. En la parte derecha, más información a propósito de la cumbre del ALBA TCP, Principios de Alianza y Solidaridad 17 años después. No se olviden que fue una de las prioridades de Fidel Castro y de Hugo Chávez en ese momento, hace 17 años, la consecución, la consolidación y la conformación de una alianza que permita la solidaridad del trabajo conjunto para favorecer los procesos no solamente de integración, sino económicos y sociales de nuestros países. Indonesia emite alerta de tsunami por sismo de 7,4 de magnitud. Esto ocurrió esta madrugada, se conoció esta madrugada más bien dicho. Y en la parte inferior, el presidente de Venezuela arriba a Cuba para la cumbre del ALBA, como ya lo destacamos. Vamos cerrando con información a propósito también de las dificultades políticas que vive el Perú. El presidente Manuel López Obrador de México manifestó su apoyo, explicó su apoyo a Castillo ante el intento de destitución. Lo dijo en una rueda de prensa, las matutinas, como ya destacamos hace un momento. Y aquí, en Argentina, el gobierno implementará el pase sanitario para eventos masivos a partir del 1 de enero en Argentina, y la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México, de la cual también ya hablamos. Vamos a ir cerrando, nos quedamos entonces con
France 24, a propósito del debate, Chile afrontó su último debate presidencial antes de las elecciones de segunda vuelta. No se olviden que la segunda vuelta será el 19 de diciembre, ya quedan pocos días para esto. Y obviamente también lo que sí se destaca aquí es algo que ha generado debate. Chile, consternación por el suicidio de un joven víctima del trauma ocular en las protestas del 2019. Esto ocurrió el fin de semana y se lo destaca ahora. Y el otro elemento que también, incluso desde mi cuenta de Twitter lo destaqué, el padre del candidato chileno José Antonio Kast fue miembro del partido nazi, titula el diario El País. A todos esos trolls, a todos aquellos que atacaron mi cuenta personal con este tema, les pido que si quieren hagan lo mismo con lo que dice France 24. ¿Por qué? Evidentemente, el candidato no tiene la culpa, no es responsable de que su padre haya sido miembro del partido nazi. Lo que se destacaba es que él negó varias veces que su padre haya sido miembro del partido nazi, es decir, mintió con respecto a eso. Y si un candidato miente sobre esas cosas, evidentemente pierde credibilidad, pierde confianza y nadie le está cuestionando a su padre. Lo que se está cuestionando es que él haya negado esa condición de su padre, quizás para favorecer cierta credibilidad política o confianza política dentro de sus electores. Llegamos hasta ahí en esta primera parte, nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.